días en Argentina al señor Ariel Helblum de la organización Centro Vicental. Empezamos rápidamente, Ariel. ¿Qué es lo que dice la declaración del Instituto de Memoria del Holocausto con respecto a cómo definimos antisemitismo? Bueno, buen día, Gabriel, a todos ustedes. A ver, la definición que da la IRA, International Holocaust Remembrance Alliance, tiene dos partes bastante diferenciadas, aunque es única. La primera puede ser ciertamente vaga, pero dice, literalmente, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de la comunidad judía y sus lugares de culto. Hasta ahí es la primera parte de la definición, que es la que incluye Argentina en la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores a la que hace referencia. Pero esta definición no es partible, digamos, es una única definición que continúa de acuerdo a la IRA, sosteniendo lo que llaman la definición práctica, es decir, a los efectos de trabajar con esta definición, y hay 3 hojas más de texto donde establece casos concretos o taxativos, digamos, no taxativos porque lo que entra dentro de la definición puede ser mayor, pero mucho más de lo que puede llegar a ser. Y ahí entramos en casos concretos que nos ilustran de qué cosas son antisemitas y cuáles no. Ok, entonces, teniendo en cuenta este principio, me estás diciendo, hay una definición general de antisemitismo, Sí. que eso ya es novedoso de alguna manera, por más que no dice nada nuevo, pero lo novedoso es la segunda parte, y es, les vamos a dar una lista a ustedes de cómo pueden ustedes identificar, de acuerdo al comportamiento de la gente, cuando esto es antisemita. Entonces, por ejemplo, decir que Israel es un estado nazi y comparar a Israel con un estado nazi es antisemitismo. Es definitivamente antisemitismo. Yo no comparto por ahí la lectura de lo que vos haces. En primero, sí es novedoso tener una definición de antisemitismo. En primer término, por varias razones. Primero, todo antisemita lo primero que hace es decir, yo no soy antisemita, pero. Entonces, creo que lo importante de esta definición es enumerar los peros. Y toda esa gente que dice pero tal cosa, invalida la primera parte de la afirmación donde dice no soy antisemita. Sí lo sos. En segundo lugar, nos deja fuera de esta discusión donde personas que se consideran semitas dicen ¿cómo puedo yo tener odio a mí mismo y ser antisemitas cuando yo soy un semita? Es decir, lo que dice claramente es que cuando se habla de antisemitismo, el término tal cual fue inventado a fines del siglo XIX se refiere al tema de los judíos, y punto. No estamos hablando de otros temas, con lo cual esa sí es la novedad. No, La Unión Europea, ¿cómo? Ariel, yo estaba de acuerdo, yo estaba diciendo que sí era novedosa. La Okay. segunda parte es especialmente novedosa, porque en vez de centrarse en una definición que puede ser muy correcta, va un paso más. Y lo que dice es, vamos a mostrar cómo en la conducta, por ejemplo, rechazar que existe un Estado de Israel y que el pueblo judío tiene derecho a un Estado propio, eso es, según la declaración de IRA, antisemitismo. Es antisemitismo, exactamente. Evangelizar al judío y decir que no pertenece a nuestra sociedad porque es judío y tratarlo como un traidor es una de las manifestaciones del antisemitismo. Absolutamente, así como acusar de doble lealtad, acusar de que quiere más a los judíos que al resto de los ciudadanos, que tiene otra lealtad hacia otro país en lugar del propio, cosas más fáciles como la utilización de estereotipos siniestros, las teorías conspirativas de dueños de gobiernos, del capital, de la prensa, de todas estas situaciones también son consideradas antisemitismo. El tema de la negación del holocausto o de los mecanismos utilizados en el holocausto, o sostener de que el holocausto es un cuento utilizado por los judíos para conseguir que el mundo les reconozca el Estado de Israel.
todo eso entra dentro de la definición de antisemitismo. Ahora, sostiene, y vamos a los peros que tiene esta definición. Entre otras cosas, lo que dice es, a los efectos prácticos y de trabajo, los siguientes casos son considerados por nosotros antisemitismo de una forma no vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que no es obligatorio para todos aquellos que tienen que aplicarla tener que coincidir, digamos, con esta situación. Ahora, lo importante de esto es, si yo, en el caso concreto, hicimos una denuncia por un acto de una persona que a un diputado argentino de origen judío le estaba diciendo que era genocida por apoyar el Estado de Israel. Nosotros hicimos una denuncia por antisemitismo de esto, y cuando nos piden fundarla, nosotros sostuvimos de que de acuerdo a la definición de la IRA, todas las cosas que esta señora estaba llevando adelante son antisemitas. La universidad, en este caso, donde nosotros hicimos la denuncia, tomó la definición y dijo, de acuerdo a esta definición es. Esto significa que cuando un organismo nacional, provincial, de ente público, una universidad, adopta la definición, lo que está diciendo es, en principio, todos estos actos son antisemitas. Y antes, el que lo denunciaba tenía que demostrar por qué lo era, y el que tenía que decidir tenía que valorar si es o no lo es. Ahora, aquel que nosotros apuntemos como un acto antisemita, porque entra dentro de todo esto, tendrá que defender y decir por qué razón no lo es. Es decir, tendrá que salir de esa vinculación entendiendo de por qué, si el organismo especializado en la materia dijo que es un acto antisemita, por qué el suyo no lo es. Entendí. Ahora, una pregunta, Ariel. En la Constitución Argentina, en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, prevé que cuando el país firma un acuerdo internacional, pasa a ser ley constitucional del país. Eso significa, Ariel, que mañana es ley argentina, porque estamos hablando de todo esto, porque Argentina acaba de aprobar la definición de la IRA. ¿Significa que mañana puedo sostener un juicio contra alguien a nivel constitucional o todavía no? El tema es así. Lo que forma parte de la ley argentina fue la Constitución de Argentina como parte de la IRA. Dentro de cuando Argentina votó ser parte de la IRA a nivel Congreso, adoptó también las resoluciones que dice que para poder seguir siendo miembro pleno, como de hecho lo es, todas las resoluciones adoptadas tienen que ser adoptadas por el país y no pueden ser discutidas, si no pierde la categoría de miembro pleno. Con lo cual, el día que Argentina votó y aprobó en 2016, en el plenario de Rumania de la IRA, adoptó la definición de la IRA, posiblemente, es lo que nosotros entendimos cuando el año pasado llevamos adelante esta causa, nosotros entendimos de que ya era parte de la ley argentina por haberlo votado. Lo que significa este acto administrativo, donde el canciller en forma oficial adhiere y adopta la definición, es terminar con cualquier discusión para decir, cuando la definición decía que era no vinculante, hay un acto administrativo del Estado Nacional que la vincula. Con lo cual, si antes alguien para defenderse me hubiese dicho, sí, pero eso que se adoptó es no vinculante, bueno, el Estado Nacional se acaba de vincular, acaba de aceptarlo. Vuelvo a esto lo que hace es reafirmar la idea de que invierte la carga de la prueba de quién tiene que sostener de que el acto es antisemita o no. Ahora yo lo que digo es, si vos aceptás que llevaste adelante este acto, y está probado que llevaste adelante este acto, ahora sos vos el que tenés que demostrar que no sos un antisemita. ¿Pensás que en Argentina personajes como, por ejemplo, Santiago Cuneo, no sé si llamarlo periodista, pero el chismólogo Santiago Cuneo va a reducir sus ataques contra los judíos? O Moró, por ejemplo, el diputado Moró que atacó a Waldo Wolf, el diputado diciéndole que era un traidor y que era un agente del Mossad. ¿Pensás que puede amedrentar este tipo de personajes? En principio no, hasta que realmente empiecen a existir casos judiciales respecto de esto. Yo creo que hoy los que sosteníamos esto,
De hecho, es lo mismo que nosotros sostuvimos de esto que pasaba en la Universidad de Cuyo. La diferencia es que nosotros conseguimos una resolución que era administrativa, en la cual la universidad dijo, de acuerdo a esta definición, esto es antisemita. Yo puedo sostener entonces que la Universidad de Cuyo, en forma indirecta, fue el primer organismo de carácter de derecho público que adoptó la definición al hacerlo en una resolución. Hoy a la mañana, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos adhirió a la declaración del Estado Nacional, que en una de las últimas partes invita a organismos estatales, privados y todo eso a adoptar la definición. Yo lo que creo es que hoy debería venir una sucesión de organismos que voluntariamente deberían tener que sumarse a esta adhesión. Yo entiendo, independientemente que lo hagan o no lo hagan, tiene más que ver con un acto de efecto, de decir, al decir la definición que es no vinculante, al yo firmarla o al yo adherirme, estoy vinculándome. Entonces, creo que esto es lo importante de estas adhesiones. Pero contestando tu pregunta original, sí, yo entiendo de que esto ya es parte del cuerpo legal argentino. Muy bien, tenemos que ahora esperar que un juez lo confirme. ¿Está bien? Claro, para el momento que esto sea puesto en marcha, digamos. Recordemos de que ya son algunos países de América Latina que están empezando a adherir sin ser miembros plenos de la IRA, y digamos, tenemos que intentar continuar con esta campaña de que más países se adhieran. Ariel, por ahora los adheridos miembros plenos son Uruguay y ahora Argentina. Ayer Argentina. Uruguay es miembro observador al igual que El Salvador. No es miembro pleno. ¿Uruguay no adoptó como Argentina? No. Uruguay adoptó la definición, pero no es miembro pleno de la IRA. Ah, ok. O sea, dentro del organismo internacional, los únicos 3 miembros en toda América que son miembros plenos son Estados Unidos, Canadá y Argentina. Muy bien, y dentro de América Latina solamente Argentina. La explicación es, la diferencia es que para ser miembro pleno tú tienes que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo hacer programas educativos y hacer todo tipo de acciones. Tenés que primero tenés que solicitar ser un miembro observador, en cuanto a pasar una serie de exámenes que vos tenés que mostrar, de que vos vas a adecuar, que dentro de los programas educativos estás dispuesto a hacerlo, de que tenés un día dedicado a la recordación, un día nacional dedicado a la recordación del Holocausto, adherir por ley a la Declaración de Estocolmo, que es la que dio origen a la IRA. Es decir, hay una serie y pagar una cuota anual para ser parte del club, digamos. Uruguay hoy está en la etapa previa, digamos, igual que El Salvador. Bárbaro, muy bien. La pregunta, Ariel, es ¿por qué pensás que el gobierno argentino adoptó esto ahora? La verdad no me puedo poner en el lugar. Sé que desde la DAIA hubo pedidos en sus reuniones con los nuevos funcionarios que están desde diciembre. De hecho, nosotros hemos tenido solo con un ministro, y en la reunión, tuvimos una reunión con el ministro de Educación, que es quien este año le toca la presidencia pro tempore de la IRA, y nosotros específicamente dentro de la agenda de la reunión le pedimos que adopte la definición, que Argentina tiene que adoptar la definición, pero me consta que en todas las distintas reuniones que la DAIA tuvo con toda la sucesión de nuevos oficiales públicos se lo ha pedido, y además es coincidente con la visita, digamos, con la presencia del presidente Fernández en Yad Vashem este año, en Israel, cuando todos los integrantes de la IRA estuvieron presentes. Ariel, mira, dime si opinás lo mismo o si opinás lo contrario. El antisemitismo es un fenómeno nacido en Europa. El antisemitismo es un fenómeno que nació en la religión, en este caso la religión cristiana. Entonces, suelen ser más manifestaciones antisemitas en países con la combinación de Europa y tradición cristiana fuerte. Entonces... Yo ya no coincido con eso.
Creo que hay un antisemitismo anterior ya desde la época helenística. No, clarísimo, pero el antisemitismo legalista era un antisemitismo de escritores, era un antisemitismo parcial, no un antisemitismo generalizado y fomentado incluso por la Iglesia. El antisemitismo de Manetto o de Apión era un antisemitismo de individuos y que era un antisemitismo diferente al antisemitismo general. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero evidentemente cuanto más cristiano es el país, y yo creo que el antisemitismo que vemos en España, que está lamentablemente parte del ADN, lamentablemente, por más que hay un montonazo de españoles que intentan curarse de eso, y lo vimos hoy, por ejemplo, hoy en las Baleares se acaba de aprobar una definición hermosa, pidiendo incluso la adhesión, porque España no ha adherido y no se puede esperar que un gobierno... No, con Pablo Iglesias en el gobierno no lo van a hacer. Claro. Argentina también vemos un montón de manifestaciones antisemitas, pero sorprendentemente tiene muy buenas leyes. Incluso ahora adherido a esto. O sea, podemos decir que va por el buen camino para curarse de algo que durante años fue, porque no olvidemos que los primeros actos el primer pogrom en el continente fue en Argentina. Exactamente. Y tenemos en Chile. Te digo toda esta introducción que te acabo de hacer para preguntarte, ¿dónde ves hoy, fuera de Venezuela, que sabemos el problema que hay, dónde ves hoy más manifestaciones de antisemitismo y donde le pedirías al gobierno de intervenir activamente para curarse? Chile, pero y ya lo hemos hecho, digamos, tanto en 2018 como 2019 hemos tenido reuniones a nivel gubernamental y en cada visita es clara y específica las peticiones que tienen que ver con esto. Yo no sé si coincido quizás tanto con tu análisis del principio. Han cambiado mucho la historia a lo largo del tiempo. Las posturas de la iglesia es distinta, las posturas de la influencia de la iglesia es distinta y la iglesia de hoy no es la misma que la que existía hace siglos atrás. Lo que tiene España es que durante años ha tenido judíos y ha tenido una política desde la Inquisición en adelante de expulsarlos. Y fue política de Estado. Entonces, no nos olvidemos de que todos hablamos del nazismo porque lo tenemos fresco, pero la Inquisición fue otro genocidio con otra idea, es como para hablar en otro momento. La gran diferencia es que el nazismo fue hacia los judíos y la Inquisición fue hacia el judaísmo. Es decir, si alguien se convertía y demostraba que efectivamente había dejado sus ideas atrás, era aceptado, y lo que quería era la idea del judaísmo que quede afuera. Hay una gran diferencia en eso, pero España ha tenido siglos sin presencia judía, donde la idea del judío era demoníaca. Entonces es otra historia. Muy bien. Creo que hay una diferencia importante en eso. Y Argentina tiene una importante comunidad judía, que además ha sufrido los dos atentados antisemitas más importantes en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, con la Embajada de Israel y con la AMIA, y tiene una responsabilidad extra, y además haber recibido nazis en la Argentina, así como haber recibido la comunidad judía más importante en América Latina, hace de que sea un tema de agenda. Volviendo a tu pregunta anterior, la última pregunta que vos me hacías, Chile sin duda, y hay que hacer mucho a nivel comunidad y a nivel comunidad internacional para que Chile entienda que tiene que cambiar cosas. De hecho, así como vos hablás de los ejemplos logrados en España por la gente del BDS y todo esto, en Chile lo han intentado en Valdivia y judicialmente quedó sin efecto hace poco más de año y medio atrás, en diciembre de 2018 fue dejado sin efecto, y cuando la resolución del Tribunal Constitucional le dijo esta no es la vía, y la vía es el Congreso y el Presidente de la Nación,
y hoy yo creo que van a por el Congreso y al presidente de la Nación a que siga adelante con estas cosas. Y que hay proyectos en esta vía, y de celebrar la Nakba en organismos estatales. Entonces, la hostilidad creciente que existe desde los dirigentes de la comunidad palestina, no quiero involucrar a toda la comunidad palestina en esto, la comunidad palestina más importante fuera del mundo árabe, que se encuentra en Chile, es para tener muchísimo cuidado, y hay que tener mucho la atención ahí. Intuitivamente, porque las encuestas que vemos y medimos sobre antisemitismo en el continente no creo que sean por ahora muy fiables hasta que no se haga una misma encuesta que mida judiofobia de forma amplia, más o menos siguiendo los parámetros de la definición de la IRA. Porque si tú le preguntas a alguien si piensa que los judíos tienen mucho poder, no necesariamente es una persona antisemita. Puede ser que una comunidad tenga realmente mucho poder. Entonces, intuitivamente, ¿dónde sentís del continente de habla hispana que sientes menos antisemitismo? Porque hablamos de quién, dónde se siente más, y estoy de acuerdo contigo, en Chile. Y te quiero hacer una aclaración. No dije que el antisemitismo nace en la iglesia y es impulsado por la iglesia, pero hoy la iglesia no es antisemita, ni mucho menos. No, ni ahí. Y la mayoría de los cristianos del mundo no son antisemitas. Lo que pasa es que la pregunta del millón es, yo estoy de acuerdo con el profesor Abni, que dice a la Universidad Hebrea de Jerusalén que hay antisemitismo del país, de los gobiernos, como hay, por ejemplo, en Venezuela, hay antisemitismo de instituciones y antisemitismo de personas. Entonces, en cada país deberíamos ver cómo están en cada una de las situaciones. Por ejemplo, en Argentina, el Estado claramente, creo yo, y más con este gobierno, no es antisemita y lo combate. Hay focos de antisemitismo en Argentina claramente, de formas bastante claras, y hay prejuicios antisemitas entre la población. En Chile, muchísimos. Tú tienes en Chile el Congreso, que esté muchos diputados palestinos, que el Congreso palestino fomenta antisemitismo. ¿Sí? ¿Dónde te sientes más cómodo, Ariel? ¿Dónde sientes que el antisemitismo es menos problema? Yo te digo dónde en El Salvador. Sí, no, la verdad que no tuve todavía la bendición de recorrer absolutamente todos los países, pero hay países donde realmente uno se siente muy cómodo. Guatemala, Honduras, es impresionante. Es los increíble. Países centroamericanos, el amor, muchas veces evangélico hacia Israel, es algo sensacional. Sí, sí, pero digamos, hoy tenemos situaciones donde realmente hay cosas que, digamos, de estas que nos preocupan a nosotros de todos los días, posiblemente parte de la tarea de que no sean parte de la IRA y que entre dentro de la agenda, entrar es algo que no lo tienen presente porque no entienden o no creen que el antisemitismo sea un problema. Es decir, o hay algunos de los lugares donde inclusive con leyes antidiscriminatorias generales también les alcanza. El tema, por ejemplo, la década del 90 fue fantástica en este sentido para toda la región porque fue el despertar de las legislaciones antidiscriminatorias que en otros lugares no existían. La adopción de esta definición es un complemento revolucionario para esta onda de primera generación de leyes antidiscriminatorias. Porque había leyes que no se podían, que se querían aplicar, pero uno tenía que decir por qué esa discriminación se había generado, y quienes tenían que aplicarlas no lo tenían claro. Este tipo de definiciones, en un momento de la historia donde muchas otras discriminaciones tienen sus propias definiciones, digamos, todos los grupos LGTBI están en una lucha donde quieren explicar dónde hay una discriminación y dónde no, en una lucha donde las comunidades armenias buscan el reconocimiento del genocidio armenio, etcétera. Digamos, cada uno de los grupos que en algún momento sienten
que fueron vulnerados, tienen determinados derechos vulnerados, están preocupados por encontrar cómo llenar de agua esas lagunas que habían quedado con las leyes antidiscriminatorias. Yo entendería que esto es casi, diría, el inicio de una segunda generación de leyes antidiscriminatorias. Muy bien, Ariel. Yo sé que te tendría que haber preguntado al principio, pero lo voy a terminar preguntando al final por nomás puro original. Tú eres el representante del Centro Wiesenthal para el continente. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Yo trato de pensar que Wiesenthal definía, hubiese definido que él quiere que nosotros seamos la institución que él le hubiese gustado que exista para impedir que los nazis asuman el poder. Ser una institución presente en cualquier situación de denuncia con el racismo, con la xenofobia, con la discriminación, con el terrorismo, específicamente desde un punto de vista judío, con lo cual la antidiscriminación hacia nosotros mismos y el antisemitismo es parte importante en esta situación. Con lo cual el propio Wiesenthal sostenía que de los nazis se iba a ocupar de la naturaleza, pero hay nuevos intolerantes, nuevos xenófobos, nuevos racistas, y hacia ellos va dirigida nuestra tarea. Ariel, muchas gracias. Muy A amable. vos, como siempre, gracias.